Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá, acá Siempre con la Verdad, en la edición del 25 de junio del año 2018. Estamos en el programa número 70 semanas aquí acompañando en Radio Moderna, Radio Papá. Bueno, ha sido una semana bastante noticiosa, por llamarlo de algún término. Iremos pues con lo del deportivo. Lamentablemente pues nuestra selección, que mañana culmina su participación en el Mundial de Fútbol de Rusia, ha dado mucho que hablar, no solamente a nivel nacional, sino internacional. El esfuerzo desplegado pues por los jóvenes que en esta oportunidad nos han representado en esta justa mundial ha quedado bastante grabado en la retina de los especialistas en la materia y de los que recuerdan mundiales anteriores, ¿no?, que han podido apreciar. No se ha visto una selección tan comprometida y buscando pues hasta el final darle vuelta al resultado. Y muy aparte hay un jugador que también ha dado mucho que hablar, que es el jugador número 12, el famoso jugador número 12, la tribuna. La tribuna en todos los partidos que Perú ha participado, dentro y fuera de la cancha, de las canchas en las que ha jugado, pues en la que le ha tocado jugar en Rusia, ha participado este jugador número 12 y creo que en este momento hay ya un no sé si llamarle concurso, por lo menos un sondeo, una encuesta mundial y por internet, una encuesta virtual en la cual ponen a los peruanos pues como la tribuna o la hinchada más valiosa y más efusiva, más comprometida con sus jugadores. Y no podía ser de menos porque en realidad, yo lo dije desde aquí, ¿no? Teníamos muy poca expectativa de lo que podría tener como resultado Perú. Pensé inclusive que podíamos salir más goleados que los que resultamos pues en las últimas participaciones, por lo menos de las que yo he visto. Todavía, si bien es cierto, nos falta un partido, hay una expectativa de que podemos salir airosos inclusive contra Australia. Australia necesita ganar también, pero creo que los partidos se han jugado muy bien. Tal vez le hemos dado, o sea, sabemos cómo llegó Perú a Rusia, sabemos que también las deficiencias que tenían, los problemas que habían, inclusive hasta el final con el tema de Pablo Guerrero, pero no había, pues nadie pensaba que Perú iba a salir campeón mundial, definitivamente, ¿no? Tampoco pensábamos que íbamos a salir tan rápido del concurso mundial, pero de todas maneras el esfuerzo desplegado, pues no se han rendido los chicos y dice mucho de lo que necesitamos en el país. O sea, no podemos rendirnos ante cualquier problema que podamos tener. Todos los temas, todos los esfuerzos, todos los proyectos son verdaderamente difíciles para cualquier ser humano y este es un proyecto que también era difícil, pero el reto está en buscarlo hasta el final, el objetivo que se logre. No se ha logrado en esta oportunidad, creo que quedan muchos jugadores jóvenes que todavía tienen oportunidad para hacer nuevos mundiales, a lo mejor un par más, si no más, y creo que pues el entrenador también ha sabido capear los problemas, capear los resultados negativos que en principio hubo y que bueno, habría que continuar este proyecto, pues, ¿no? Porque quebrar un proyecto importante que se ha sabido manejar, creo que sería contraproducente y negativo desde todo punto de vista, inclusive económico, ¿no? Se ha invertido mucho con estos jóvenes y habría pues que sacarle un resultado positivo a todo ello. Por otro lado, tenemos también las justas municipales. Vayamos de la mundial a la municipal interna peruana, ¿no? El 7 de octubre próximo tenemos las elecciones municipales y regionales también. Hay mucha difusión más de los temas municipales que los regionales en los medios de comunicación, pero sepamos pues que son elecciones regionales y elecciones municipales. 7 de octubre, no nos olvidemos, estemos atentos. ¿Por qué? Porque en el caso de Lima, por ejemplo,
Ha habido una avalancha electoral verdaderamente, ¿no? Estaba viendo que a nivel nacional incluso, ¿no? Había un reporte de los candidatos, de cómo se han presentado las candidaturas, que estaba leyéndola, ¿no? Hay partidos, número de listas presentadas por partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, Alianza para el Progreso ha presentado 25 listas regionales, 184 provinciales y 1.309 distritales. Estamos hablando que es la organización política que mayores listas ha presentado a nivel nacional, 1.518 en total. Repito, 25 prácticamente todas, son 26 regiones, bueno, 25 más Lima Metropolitana, que es una excepción, ¿no? Prácticamente en todas ha presentado candidatos Alianza para el Progreso. En segundo lugar está Acción Popular con 22 a nivel regional, 156 alcaldías provinciales y 962 distritales. El partido Somos Perú tiene 15 regionales, 111 provinciales y 733 distritales. El partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 17 regionales, 82 provinciales, 514 distritales. La de Democracia Directa, de los fonavistas, la casita, ha presentado 13 regionales, 75 provinciales y 429 distritales. Recordemos que hay casi 2.000 alcaldías a nivel, 2.000 municipalidades a nivel nacional. El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad ha presentado 16 regionales, 79 provinciales y 413 distritales. Podemos por el Progreso del Perú, PP, muy cuestionado, vamos a hablar en breve sobre eso, ha presentado regionales 15, provinciales 59 y distritales 325. Unión por el Perú ha presentado 12 regionales, 65 provinciales y 312 distritales. Restauración Nacional del Pastor Ley ha presentado 8 regionales, 50 provinciales y 283 distritales. Restauración Nacional, ya lo repetí, 8 regionales, 50 provinciales y 283 distritales. Avanza País ha presentado 13 regionales, 54 provinciales y 253 distritales. En el caso del Partido Aprista Peruano, que decían que no iba a presentar ninguna, pero en fin, ha presentado a nivel nacional 13 regionales, 54 provinciales y 253 distritales. 241 distritales. Juntos por el Perú, del partido que el señor Jude Simon ha cedido su inscripción, tiene 11 regionales, 46 provinciales y 223 distritales. Vamos Perú del alcalde del Callao, Sotomayor, tiene 14 regionales, 41 provinciales y 197 distritales a nivel nacional. Perú Libertario creo que es el partido donde hoy día está el señor Belmont. 12 regionales, 46 provinciales y 173 distritales. Todos por el Perú, 12 regionales, 37 provinciales y 171. Perú Patria Segura, la SC de Rayardo, 7 regionales, 31 provinciales y 182 distritales. Siempre Unidos, 6 regionales, 29 provinciales, 180 distritales. El PPC, 10 regionales, 30 provinciales y 149 distritales. Perú Nación, 12 regionales, 32 provinciales y 111 candidatos a alcaldes y listas en general distritales. PPK, Partido Peruanos por el Cambio, 4 regionales, 18 provinciales y 115 distritales. PPK todavía se llama PPK. Creo que lo primero que debieron hacer es cambiarle el nombre al famoso PPK, pero bueno. FREPAP, reapareció FREPAP, tiene su inscripción y está presentando 7 regionales, 40 listas provinciales y 80 listas distritales. Finalmente, Solidaridad Nacional tiene 3 regionales, 9 provinciales y 75 listas distritales. O sea, la que menos tiene es el partido de Castañeda del Ocio.
Bueno, en realidad Castañeda del Ocio no sé con qué cara están presentándose, ¿no? En el caso de Lima, ¿no? Castañeda del Ocio, que está hay una serie de denuncias que se han presentado, inclusive el día de ayer o el día de hoy, ¿cuándo he leído? El día de hoy, sí. La última obra de Castañeda registra riesgos de su ejecución, dice el informe del diario Exitosa. Dice, la obra vial en La Molina, que tenía un costo inicial de cerca de 25 millones, se actualizó a más de 32 millones. La Contraloría detectó que hay amenazas de que se puede incrementar más el monto. En realidad hay quejas de vecinos, hicieron una denuncia el 21 de marzo de este año donde se detecta que se emplea material de mala calidad. El informe indica que los denunciantes, representados por la Junta Vecinal de Residentes de la Estación Experimental Lado Este de La Molina, señalaron que el desarrollo de la obra incumple una serie de normas legales, ocasionando daños e incrementando la contaminación ambiental, además de prácticas inseguras de la obra. Otra queja es la tala indiscriminada de los árboles, como el traslado de otros sin contar con las medidas que estipulan las normas del distrito. Hoy hemos tenido oportunidad de estar por varios distritos de Lima y en realidad es bastante pobre el trabajo que podemos ver de parte de la gestión de Castañeda del Ocio y más pobre también porque da un poco de vergüenza ajena el hecho de que yo pueda presentar a mi hijo pues como candidato reemplazante, como si esto fuera pues mi herencia, si yo fuera pues el rey que estoy dejando la posta al príncipe. En realidad es bastante decepcionante saber pues que en la tercera oportunidad que le ha dado el pueblo al alcalde Castañeda se tenga un comportamiento bastante ¿qué podemos decir? Bastante limitado. No hay otro calificativo. Es bastante limitado no solamente la gestión de Castañeda, sino los recursos que está empleando ahora para poder mantenerse en el cargo. Porque definitivamente, si es que, porque Dios existe, pues su hijo Castañeda llega a ser alcalde, definitivamente quien estará bajo el trono será el mismo Luis Castañeda del Ocio. Vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad y venimos también con una entrevista al contador público colegiado Elio Barletti Baldassari para hablar sobre varios temas de la tributación, la cultura y sus efectos y fundamentalmente su tesis que acaba de ser aprobada en la Universidad Nacional del Callao. Una pausa y retornamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Continuamos aquí Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Estábamos hablando pues de estas candidaturas. En total hay 9.021 candidaturas o 21 listas, 9.021 listas que se están postulando tanto para candidaturas regionales, distritales y provinciales. Solo para provinciales y distritales, o sea, municipales, hay 8.754 listas de todos los partidos. En realidad ha habido este año, no sé, yo les hablo a título personal para no incurrir en ningún error, ninguna falta a la verdad. Por ejemplo, compré un kit electoral hace 2 años. Hace 2 años
y me propuse ser candidato a la alcaldía de San Miguel con mi kit electoral siempre por San Miguel. Más de 2 años, un poquito más de 2 años. Y resulta pues que en el trayecto estábamos nosotros buscando firmas, recolectando firmas, ¿no? Compramos nuestro kit, hicimos todo el trámite para conseguir las firmas y estábamos en pleno proceso cuando revienta la bomba de Odebrecht, ¿no? Que ya se venía a venir, pero no sabíamos pues cuánto iba a ser. El tema del lavajato prácticamente copó todas las consideraciones ciudadanas respecto de lo que consideraban, valga la redundancia, el tema político y el ser político. Y tuvimos varias complicaciones porque la gente consideraba pues que todos estábamos metidos en el mismo saco. Y en verdad casi el 99.9% de los partidos políticos están metidos ahí, o por lo menos sus dirigentes. ¿Esto por qué? Porque lamentablemente pues nuestra ley electoral, nuestra ley de partidos políticos o las normas que tenemos aquí permiten reelecciones eternas. Permiten reelecciones para las alcaldías, permiten reelecciones para los gobiernos, o permitían para los gobiernos regionales, pero en el caso de los congresistas, las reelecciones son eternas. Entonces, y peor aún, las presidencias de los partidos políticos, ¿cómo le llaman esto? Las cúpulas de los partidos políticos eran eternas, o sea, se mantenían en el poder eternamente. Y eso dejaba muy poco espacio para la democracia interna. Entonces, con el lavajato, con lo de Odebrecht, cuando revientan que por todas partes. Los partidos de derecha, los partidos de izquierda, los partidos de centro, todos tenían algo que ver con lavajato. Increíble. Pero bueno, nosotros entramos como movimiento independiente para ver el tema vecinal, fundamentalmente de San Miguel, y es ahí donde nos encontramos con que numerosos vecinos de otros sectores, ¿no? de otras partes del país, fundamentalmente el interior del país, ya habían comprado su kit o estaban en procesos también para la recolección de firmas y poder postular en las elecciones vecinales, o sea, las elecciones municipales del año 2018, que es este año. Y apareció pues por ahí una norma o un proyecto en el Congreso que impidió, prácticamente recortó el entusiasmo, el espíritu y la posibilidad de que los independientes, los movimientos independientes, podamos postular a un ajuste electoral si es que no pertenecíamos a un partido político. Y así pues, en ese trayecto pues comenzaron a llover las invitaciones, de la cual nosotros aceptamos una de las tantas invitaciones que hubieron. Pero eso no quita pues el hecho de que la gente pues no considere a los partidos políticos como una posibilidad decente, digamos de alguna manera, de hacer política. O sea, pese a que hay una ola ciudadana de rechazo a los partidos políticos por estas actitudes que hemos manifestado, en el caso de Odebrecht, etcétera, por las reelecciones eternas, etcétera. Increíblemente los partidos políticos hoy están presentando una avalancha de candidaturas que repito son 9.021 listas que se presentan en estas próximas elecciones regionales y municipales. Solo para las municipales hay 8.754. En realidad no sé en qué puede acabar. El que más presenta, repetimos, es el partido de Acuña, que tiene candidatos en todas las regiones. Ahí exactamente tiene 1.518 listas. 1.493 distritales y provinciales, 25 regionales, o sea, todas las regiones. En realidad, el señor Acuña, pues, definitivamente mueve bastante, ¿cómo le llamaba él? Bastante plata, ¿no? Como cancha, porque en realidad sostener una lista de candidatos es fuerte, sostener una campaña es fuerte y tener en todo el país debe ser bastante costoso. En fin. Vamos a ver cómo le va al señor Acuña en esta oportunidad. Por lo pronto ya están saliendo algunas denuncias de otro candidato que también parece que hay plata como cancha, o le gusta la plata como cancha, o maneja plata como cancha, que es en el caso de Perú Podemos, ¿no? Podemos Perú está presentando 15 listas regionales y 384 distritales. Podemos Perú. Podemos por el progreso del Perú, se llama así, que es el congresista o el excongresista Pepe Luna, José Luna Gálvez,
que estuvo de aliado con Castañeda del Ocio, lo hizo alcalde a Castañeda del Ocio porque estaba en Solidaridad Nacional, y hoy día está con su partido independiente, se ha separado de Solidaridad y está lanzándose solo. Y él está en el, ¿qué número? A ver, 1, 2, 4, 6, 7, en el 7º lugar de los partidos con mayor número de candidatos. Y ayer hemos visto pues cómo hay una serie de entripados que tiene este partido con la OMPE. En realidad acá hay un tema, ¿no? ¿Por qué la OMPE va a realizar una auditoría interna, una investigación interna? ¿Para qué? Si ya se sabe, de acuerdo a las evidencias, que hay delitos que se han cometido, porque no son faltas, son delitos que se han cometido y ya deberían estar en manos de la Fiscalía. Ya Contraloría debió haber ingresado hace tiempo. Y además, toda vez que el presidente de la OMPE es un funcionario que ha sido, es un funcionario público, ¿no? El Congreso no ha abierto ninguna investigación respecto de lo que ha hecho. Por lo menos no sé si hoy día en la mañana lo habrán hecho, ¿no? Pero ¿acaso el Congreso ha abierto una investigación respecto de los problemas que tiene la OMPE en este momento en el caso de Podemos Perú? No sé. ¿Qué cosas están cubriendo? ¿Por qué a este señor no se le está tratando con guantes de seda? Hace rato que debieron haber destituido a este señor, o por lo menos investigado o siendo procesado de alguna manera. Y el Congreso pues no tiene... ¿qué se puede esperar de este Congreso, no? Ya la ley Mulder, en el anterior programa, el amigo Rodolfo ha estado hablando bien respecto de lo que pasaría con la ley Mulder y que es una ley Mulder y los fujimoristas, ¿no? La ley Mordaza. Respecto de esto, habrían algunas acciones que se han interpuesto en el Tribunal Constitucional, pero lamentablemente, no sé, he tenido oportunidad de leer algunas cositas muy breves respecto de ello, pero sí escuchar bastante al ministro de Justicia, ¿no? Y el ministro de Justicia en realidad da una posición tan débil, tan tenue, que pareciera que no quiere que esa ley se derogue. O sea, no veo fuerza en la acción. Por más de que haya tratado de levantar la voz, pero en una entrevista que le hizo Sol Carreño la semana pasada fue bastante débil y como que no dominaba el tema, no sabía de lo que estaba hablando. Y es más, se había, creo, escuchado respecto de que quería interponer algún recurso, una acción. No se llama una acción, se llama una medida cautelar de esta solicitud de inconstitucionalidad ante el tribunal, pero en realidad ello no procede. Sí se pueden interponer demandas de acción de amparo, ya no por el Estado, sino a lo mejor por parte de los medios de comunicación. Pero bueno, hay que hacerlo. No sé si el Estado esté bien representado, siempre lo he dicho, fue el peor error de Vizcarra, teniendo al señor Eresi de ministro de Justicia, y hoy estamos viendo pues que el Estado no tiene un buen abogado, no tiene un buen asesor legal, el señor Vizcarra, que pueda sostener y defender la posición del Estado, la posición de la democracia del país respecto a esta ley Mordaza que ha sido dada en el Congreso hace unos días y llamada la ley Mordaza de Mulder y de los fujimoristas. Es muy débil esto. En fin, hay tantas cosas que aquí se están conversando, comentando respecto de ello, que no sé pues cómo terminará este tema. Vamos a ver qué nos espera en los próximos días. Pero también hemos visto pues no que el señor Avi Dan-on, ¿se acuerdan de Avi Dan-on? El jefe de seguridad de Toledo ha roto su silencio y niega que haya sido nexo de Barata, niega que haya sido nexo para recibir los dineros de Odebrecht por parte de Toledo, ¿no? En coordinación. Dice que Bruce tiene mucho que responder. En realidad, el señor Carlos Bruce ha estado pasando un poco piola en todo esto, ¿no? Él ha tratado de desvincularse, de decir que cuando le preguntaban que las cosas van por otro lado, tratando de pasar la pelota, pero según Avi Dan-on, es jefe de seguridad del señor Alejandro Toledo, que está requerido por la justicia, tiene mucho que ver y más bien habría que consultarle al señor, ¿no es cierto? Después el señor Maiman dice que fue quien guardó el dinero de Coteva, ¿no es cierto? Que Maiman tiene el dinero de Coteva y Maiman ha manifestado pues que él todo prácticamente le echaba la culpa a Toledo. Y además hay mucho que investigar aquí, bueno, en realidad, pues, porque no solamente es lo que dice Dami Dan-on, sino lo que en realidad
es la verdad aquí en este tema importante que hay que investigar. Vamos a hacer una pausa y estamos retornando aquí en Siempre con la Verdad. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, y no podíamos dejar de comentar, ya está en la radio también, en breve en la cabina, el amigo Elio Barletti Baldassari. Elio va a hablar aquí con nosotros respecto de los temas de tributación, la cultura, sus efectos en Perú y fundamentalmente su tesis que ha sido aprobada este fin de semana en la Universidad Nacional del Callao. Elio Barletti es contador público colegiado y ahora maestro en tributación. Con él vamos a conversar largo y tendido sobre estos temas, pero justamente no podemos dejar de mencionar el hecho de que este fin de semana varios medios de comunicación han recogido una entrevista importante realizada al señor Fernando Sillonis. Él es gobernador de Ica, pero no solamente es gobernador de Ica, sino es uno de los gobernadores que ingresó con el partido de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. ¿No? Y se han peleado, definitivamente se han peleado, pero él manifiesta pues y ha comenzado a denunciar a quienes han ido a presionarlo para seguramente una serie de puestos de trabajo, efectivamente. Una serie de temas que son cuestionados. Y él manifiesta, ¿no? Dice, la corrupción está enquistada en el Congreso. Definitivamente sabe de los favores indebidos que han estado realizándose allí, que han estado pidiendo, y la lideresa de Fuerza Popular dice que no habla con ella desde su derrota en las elecciones presidenciales. ¿Qué cosa ha pasado? ¿No? Y también sale, a propósito de ello, el tema de los vínculos sospechosos entre Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori. El Ministerio de Justicia detecta que el ex secretario general de Fuerza Popular entregó a la lideresa fujimorista 2 inmuebles bajo la modalidad de cesión en uso, antes de inscribirlos como su propiedad. Además, el fiscal Salazar Reque sospecha que dichas transferencias corresponden al levantar el secreto, toma asiento por favor, de activos, por lo que pidió al Poder Judicial levantar el secreto bancario y reserva tributaria de Ramírez y Keiko Fujimori. En realidad, no lo tiene nada consigo esta señorita o señora Keiko Fujimori, y en realidad el Congreso tampoco. Porque si uno de los principales elegidos como gobernador, el señor Sillonis, está manifestando lo que hemos mencionado, bueno, ya ya no necesitamos mayor prueba para ello. Tenemos ya en cabina a nuestro amigo Elio Barletti Baldassari. Elio él es contador público colegiado, ¿no? Él es además maestro en tributación. Acaba de aprobar su tesis, una tesis interesante, ¿no? Que hemos tenido oportunidad de apreciarla, la capacidad contributiva en la determinación de los anticipos del impuesto a la renta
de las empresas. Es un título bastante largo, bastante, qué sé yo, a lo mejor pocos lo entendemos, pero que tenemos aquí a Helio justamente para que nos diga de qué se trata esta tesis en materia de tributación. Buenas tardes, Helio, muchas gracias por tu presencia. Buenas tardes, Robert Castroguerra. Muchas gracias por la invitación para tratar un tema importante en la tributación nacional, como es los anticipos del impuesto a la renta en las empresas. Sí. Bueno, como todos sabemos, las empresas aquí en el Perú que tributan en el régimen general del impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no es cierto?, están en la obligación de realizar pagos anticipados o adelantos, o como se le conoce en otros países, pagos provisionales del impuesto a la renta que en definitiva tuvieron que pagar al final del ejercicio económico. ¿Ok? Nosotros sabemos que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual y hay que esperar que termine el ejercicio económico, que en este caso es al 31 de diciembre, para que las empresas puedan, de acuerdo a sus estados financieros, determinar el resultado económico. De acuerdo a eso, van a calcular el impuesto a la renta, pues, ¿no? De ese impuesto a la renta anual van a poder deducir los pagos adelantados. Acá lo llamamos pagos a cuenta, ¿no? Mal llamado pagos a cuenta porque no se debe llamar pagos a cuenta, porque el pago a cuenta es cuando el tributo sea liquidado. Y los pagos a cuenta no son tributos, simplemente son obligaciones que está establecida en la ley, ¿no? ¿Por qué el título a este trabajo de investigación, ¿no?, que ha sido bien calificado por el jurado, ¿no? Porque todo tributo debe basarse en una teoría. Así como nosotros tenemos conceptos morales, ¿no es cierto?, tenemos ética, los tributos deben basarse en base a una teoría. Cuando los tributos no se basan en una teoría, entonces los estados hacen de la tributación, pues, su mecanismo para recaudar impuestos de cualquier manera. Y acá en el Perú, lamentablemente, a través de la historia, los estados siempre, en sus políticas tributarias, ha sido solamente de recaudación. Y no buscar una sana tributación, en el cual el contribuyente pueda tributar de acuerdo a sus ingresos, sus rentas, sus ganancias que obtiene, ¿no? Entonces, este punto importante de la capacidad contributiva en la determinación de los anticipos, ¿no? Había que agregar acá dos variables. Primero, la capacidad contributiva y otros son los anticipos del impuesto a la renta. La capacidad contributiva se puede entender de diferentes formas, ¿no? La capacidad para pagar tributos, la capacidad o la potencialidad para poder cumplir obligaciones tributarias. Esta es una teoría que viene de muchos siglos. Adam Smith, en su libro sobre la riqueza de las naciones, lo dice. Sin querer teorizar, dice que cada uno debe tributar de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que tiene, a sus ingresos, ¿no? Pero es indudable que aquí ya es principio, ya no es teoría sino principio, sino que lo trata como teoría. El que mejor lo desarrolla son los italianos a partir del siglo XX. En el caso, por ejemplo, Benvenuto Grisciotti y Dino Haras son los que desarrollan mejor, con toda amplitud, esta capacidad contributiva. ¿Y qué cosa es la capacidad contributiva? ¿No? Dice, tiene que haber, para efectos del cobro de tributo, un principio que esté fuera de lo legal, un principio que no se vaya contra la ética, contra la moral. Estos tributos tienen que gravarse de acuerdo a un principio ético jurídico. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una norma moral
pero también tiene que haber una norma legal, pues, ¿no?, que lo da. Y entonces, en el caso de los tributos, debe gravarse de acuerdo a la capacidad contributiva, específicamente en el caso del impuesto a la renta. ¿Por qué dice estos autores? Porque nosotros entendemos que en el caso del impuesto a la renta se tiene que tributar simplemente porque la ley lo dice. No hay ninguna contraprestación directa por parte del Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos, de acuerdo a la clasificación muy conocida de los tributos, tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Ujú. En el caso, por ejemplo, de las tasas, es el tributo que se paga por un servicio individualizado. O sea, tú recibes el servicio, pagas la tasa. Si no recibes ningún servicio, no pagas ni una tasa. Y al revés, ¿no es cierto? Por ejemplo, un certificado médico, un certificado de antecedentes judiciales, ¿no?, certificado de antecedentes penales, lo pagas y recibes el servicio. Eso no es un precio, simplemente es un servicio. Es lo que te cobra el Estado, ¿no?, por una prestación específica en ti. En el caso de las contribuciones, son servicios por obras públicas a personas determinadas, ¿no? Por ejemplo, contribuciones al peaje, aportaciones a la seguridad social, al SENATI, a la ONP, ¿no es cierto?, a un grupo de personas. Entonces, en la capacidad contributiva, ¿cuál es la causa de la contribución y la tasa? El servicio que recibes. En cambio, en el impuesto a la renta tenemos la causa, hay una causa genérica y una causa específica. ¿Cuál es la causa genérica? El servicio que se presta. ¿En forma qué? En forma general. Se dice, es un servicio indivisible, que no se puede ver. Tú pagas impuesto a la renta y el Estado te da un servicio que tú lo ves. No, pues no. No, porque ese servicio se da para pagar a los policías, para pagar a los profesores, a los maestros. Es tan amplio Es para, que no tiene... así, por eso se llama Claro. servicio indivisible, que no se puede ver. Pero hay una causa específica que se graba según la capacidad. Como el Estado no tiene cómo ver, cómo grabar, entonces lo graba de acuerdo según su capacidad. Esa es la teoría de la capacidad contributiva desarrollada por Benvenuto Grisciotti y Dino Jara. Ujú. Esta teoría, que tiene más de 80 años, han pasado muchos, algunos la han querido menoscabar, ¿no? He visto unos trabajos de tesis, ¿no?, que hablan de que este principio de capacidad contributiva es relativa. O sea, ¿por qué? Porque si se ve desde el punto de vista que los tributos se establecen por la recaudación, solamente para recaudar, entonces estamos hablando que el principio de capacidad contributiva es el que capitanea acá, ¿no? Pero hoy en día los impuestos se crean no solamente para cobrar, para exigir al contribuyente, sino también para otros fines, como por ejemplo el impuesto a las transacciones financieras, el ITF. El ITF es un impuesto que se creó con la finalidad no de recaudación, sino con una necesidad de información, ¿no?, de saber quiénes son las que hacen transferencias, pagos, depósitos, ¿no es cierto?, con la finalidad de ver si hay evasión tributaria. Entonces, en ese caso... Pero te cobran igual. Te cobran, claro, la tasa es mínima, ¿no? 0.05, es mínimo, ¿no es cierto? Tú sabes que con esa tasa el Estado no va a vivir, ¿no es cierto? Simplemente es información. Entonces, en ese sentido, ahí es relativo. Pero en el caso del impuesto a la renta, no es relativo. Ahí no es relativo. En el impuesto a la renta, tiene que ser específicamente la capacidad contributiva. Y esto lo he aplicado a los pagos anticipados del impuesto a la renta. Entonces, el Estado necesita tener ingresos, no puede esperar que finalice el ejercicio económico y recién cobrar. Necesita tener ingresos, como todo, ¿no? Padre de familia necesita tener ingresos mensuales, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, por esto se crearon los anticipos del impuesto a la renta. ¿Okay? Acá en el Perú, los anticipos nacieron con la ley 13.311 del 30 de enero de 1960, por primera vez. Cuando estaba vigente en aquella época la ley 7904, la primera ley que tuvimos del impuesto a la renta, no establecía
que sean pagos anticipados. Simplemente al terminar el ejercicio económico, las empresas hacían su declaración jurada y el impuesto lo pagaban en 4 partes. Así establecía, o sea, después de 4 partes. Pero, ¿por qué se creó esta norma? Porque simplemente por asuntos de orden presupuestal. El Estado necesita tener ingresos mensuales. Entonces, por eso se creó esta ley, para efecto de que las empresas pudieran, no pudieran, sino se lo obligara a hacer pagos adelantados del impuesto a la renta. Esto indudablemente desde el año 1960 hasta la fecha ha sufrido una serie de modificaciones. ¿No? Porque, en la época de Velasco, por el decreto supremo 287, sufrió una modificación, ¿no? Después, en la época del segundo gobierno de Belaúnde, también sufrió modificaciones. Pero donde más modificaciones ha tenido la norma de los pagos adelantados es en el gobierno de Alberto Fujimori. Empezando con el decreto legislativo 618, ¿no? Que establecía dos regímenes de pago anticipado. Al año siguiente, en el año 92, se modifica y se establece que los pagos anticipados o pagos adelantados tienen que ajustarse por inflación. Y se crea por primera vez con la ley 25381, decreto legislativo 25381, porque en esa época tú sabes que todo era por Viper, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, por Viper, ¿no? Decían, ya, rapidito, a los congresistas le decían, aprueben la ley, todo era decreto legislativo, nada era ley. Entonces se crean el impuesto mínimo a la renta. El impuesto mínimo a la renta se creó con la finalidad de que las empresas tributaran de acuerdo a un tope, o sea, no podían bajar ese tope, que era el 2% de los activos netos. Entonces, si tus pagos adelantados eran menor al 2%, tenías que pagar el mínimo, el 2%. ¿no? Vamos a hacer una pausa en este momento, Elio. Vamos a conversar en el siguiente bloque respecto finalmente de cómo era y cómo es hoy día la norma, y cómo la estás planteando, y además los temas que hemos conversado respecto de la tributación, y esto respecto de la cultura tributaria en Perú. O sea, que esto te refleja mucho de lo que tú estás diciendo y de las permanentes modificaciones que hay a la norma, pero que perjudican en realidad más que benefician al vecino, al contribuyente. Hacemos una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papa. Nuestro invitado Elio Barletti Baldassari, contador público colegiado y maestro en tributación. Estamos hablando sobre su tesis aprobada recientemente en la Universidad Nacional del Callao sobre la capacidad contributiva en la determinación de los anticipos del impuesto a la renta de las empresas. Un título bastante largo, decíamos, pero la explicación es muy concreta que ha efectuado pues aquí Elio empezando la entrevista.
Y quería redondear un poquito esto y llevarlo tal vez al tema de nuestra cultura tributaria. Yo conversaba con unos amigos de España, me decían que allá pues la cultura tributaria era importantísima y era definitivamente algo que había concientizado al contribuyente, a las personas, a todos los españoles en general, respecto de que más barato les salía a ellos pagar sus tributos que no pagarlos. ¿Por qué? Porque recibían de parte del Estado una serie de beneficios, de servicios, de atenciones, ¿no es cierto? No solamente en el aspecto, digamos, de lo que hoy día nosotros recibimos como en el Perú, sino en el tema de salud, en el tema educativo, etcétera. Hay una serie de beneficios y si no estaba uno al día, le perjudicaba. ¿Por qué? Porque no podía recibir ese servicio que salía mucho más barato y más efectivo y más eficiente que irse, por ejemplo, al sector privado, ¿no? Los mecanismos, por ejemplo, para la atención de salud en una clínica, como se conoce acá, un servicio privado de atención de salud, resulta carísimo, acá también, ¿no? Pero allá mucho más y es menor en calidad de lo que brinda el Estado. Entonces, la cultura era tal de que allá, pues, decían que había casi un 2%, de acuerdo a la estadística, que supuestamente no pagaba sus tributos, o sea, tenía morosidad o evadía. Pero ese 2% lo habían considerado tan bajo que consideraban, valga la redundancia, pues que era un error estadístico. O sea que al final para ellos el 100% cumple con su tarea. Y por eso el Estado también cumple con la tarea de retribuir en servicios, en beneficios para cada uno de los españoles. En este caso, comentando solamente el tema de España. ¿Cómo ves acá el tema en Perú? O sea, definitivamente el Estado, a través de una serie de mecanismos legales, de normas jurídicas, un poco que nos cogotea, nos pone contra la pared para que paguemos, pero no se ensancha la base, o sea, no logra llegar a todos los peruanos o a todos los que tienen la obligación de cumplir con esta tarea, con esta obligación, y tampoco puedes de medir con la misma vara a todos, porque hay algunas empresas extranjeras, se está hablando mucho de Telefónica el Perú, a propósito de las españolas, ¿no? De que debe al Estado e interpone acciones para reducir, y hay hasta seguramente mecanismos vedados para impedir que alguna autoridad haga la cobranza correspondiente. ¿Cómo ves tú el tema, estimado Elio? Sí, pues efectivamente, Robert, en otros países como España, ¿no? y varios países europeos, la cultura tributaria funciona. Funciona porque indudablemente hay una población culta, ¿no? Y hay por parte de los contribuyentes una honestidad en el pago de los tributos, y también por parte del Estado, ¿no? De cumplir sus obligaciones. Entonces hay una clase dirigente, una élite dirigente que cumple con sus obligaciones tributarias. Entonces, los súbditos, el pueblo, también contribuye. ¿Por qué? Porque recibe el ejemplo de la clase dirigente. Pero acá en el Perú no es así. El Estado no puede dar beneficios a los ciudadanos porque simplemente la recaudación es baja. ¿Es baja por qué? Primero porque en los últimos años el Producto Bruto Interno ha bajado, ¿no? Como todos sabemos. Y segundo, por la gran evasión tributaria que hay en el Perú. Evasión tributaria, ¿por qué hay? Por falta de cultura, pero específicamente por corrupción. La corrupción por parte del Estado y las empresas grandes es muy importante. Y eso se ve también en las pequeñas empresas. Entonces, el Estado no puede controlar, ¿no? Esta evasión grande de contribuyentes, ¿no? Aunque ahora pues tenemos mecanismos que felizmente pueden acortar esto, como por ejemplo la factura electrónica, la contabilidad electrónica, que poco a poco hace que los contribuyentes, ¿no es cierto?, declaren lo que venden. Entonces, la corrupción, y aparte eso también, ¿sabe qué? Lo engorroso de nuestras normas tributarias. Por ejemplo, en este caso, este tema, ¿te has dado cuenta, por ejemplo, en los últimos años, en el gobierno de Humala, se dieron una serie de normas con la finalidad de
elevar la presión tributaria, ¿no? En diciembre del año 2014, el gobierno, bueno, se puede decir ya no está el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero dio en diciembre del año 2016 más de 100 normas. Muchas de ellas también tributarias, ¿no? Pero que no han surtido efecto. No ha habido, en el caso del impuesto a la renta, no ha habido un aumento, al contrario, han disminuido. ¿Ha disminuido por qué? Primero porque el Producto Bruto Interno ha bajado. Y segundo porque muchas empresas prefieren estar en la informalidad. O estar, por ejemplo, aquí en el Perú tenemos, para las empresas, tenemos 3 regímenes. El régimen único simplificado, el régimen especial, no, uno más, que creó el gobierno de Kuczynski, ¿no? El régimen MIPE tributario y el régimen general. Pero generalmente, por ejemplo, los negocios pequeños, por ejemplo, ¿qué hacen? Cuando uno les dice, le habla del régimen que quieren crecer, ¿no? Quieren tributar, tener sus estados financieros para que los bancos le den préstamos. Uno le habla de estos regímenes, por ejemplo, el régimen general y la forma como tributan, no los entiende. Mira, nosotros los profesionales contables tenemos que hacer mucho esfuerzo por entenderlo, porque uno cuando va a la SUNAT a que le explique, le asesoren esto, muchas veces no saben. Entonces, si ellos no saben bien las normas que emiten, imagínate para un profesional y para un comerciante. ¿Qué hace el comerciante? Bueno, se va a un régimen barato como es el RUC, más le convenga. Claro. ¿Ah, qué hago? Ah, ya, señor, voy a sacarle RUC a mi esposa, a mi mamá, a mi hija, a mi hermano, y pago mis 20 soles. Con eso me olvido. ¿Te das cuenta? O sea, justifican el hecho también, como tú dices, en el caso de la corrupción, porque de parte del Estado pues no reciben y dicen, bueno, me estoy dando mi plata para alguien que se la está comiendo solo, se la está llevando para su bolsillo y no retribuye en beneficio, ¿no es cierto?, de la sociedad. ¿Y estas amnistías, estás de acuerdo con las amnistías? Bueno, fíjate, la finalidad... Porque finalmente la amnistía es el que se favorece, el que incumple. Lo que pasa es que con las amnistías, la finalidad es elevar el nivel de ingresos, ¿no? De un sector de la población, ¿no? Por ejemplo, en las zonas zona selva, que están exonerados, ¿no? del impuesto general a las ventas, ¿no? No, pues una cosa es exoneración y la otra es la amnistía. No, o sea, cuando ya yo digo, ya no han pagado, ya hay una multa, etcétera, ya, amnistía para todos, pónganse al día. No, etcétera. Pero aquí no hay amnistía. ¿No? En el caso de municipalidades se ve bastante eso. Bueno, es que ellos tienen la potestad, pues, sí. ¿No? La Constitución pero más allá del tema de la potestad es la figura jurídica, la figura, en este caso tributaria, de la amnistía. No viene siendo al final contraproducente para la cultura que queremos nosotros inculcar respecto de la responsabilidad del ciudadano, la responsabilidad del contribuyente para poder finalmente tener un beneficio. O sea, sabemos que hay una parte corrupta de parte de mucha gente en el Estado, o poca, no sé, pero hay una responsabilidad que no se ve desde el punto de vista de esta parte de la vereda, ¿no es cierto?, hacia el frente. Entonces, pero tampoco pues eso significa que vamos a estar disculpando, perdonando y amnistiando pues a quienes no cumplen, ¿no? Claro. En la época de Fujimori, por ejemplo, se establecieron amnistías cuando tuvieran deudas de mínimas, ¿no? De 100 soles, 200 soles, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Estado creía conveniente, que era muy engorroso y muy caro tener que cobrar esa amnistía. Entonces se establecieron ese tipo de amnistías, ¿no? El perdón de la deuda, ¿no es cierto? Pero después ya el gobierno central ya no ha dado ningún tipo de amnistía. Lo que sucede lo contrario con los gobiernos locales, ¿no? Nosotros vemos generalmente que en los gobiernos locales los diferentes alcaldes establecen amnistía con la finalidad de congratularse, ¿no? Y congratularse, ¿no? Sí. Primeramente congratularse con la población, ¿no? Pero eso hace que perjudique, por ejemplo, a los que tributan en forma normal al día, ¿no? Y dirán, pues, si yo tributo, para que todo el mundo no tribute y después se aproveche de la... Así es, ¿no? En un trabajo de tesis que asesoré en una universidad, una alumna, hizo, no sé si te comenté, una tesis sobre la evasión del impuesto al patrimonio predial en un distrito, ¿no? Entonces establecía que uno de los problemas que había con la evasión, ¿no?
es que los gobiernos locales eran muy, se puede decir, muchas amnistías hacían a los contribuyentes, ¿no? Hacía que el contribuyente ya se vaya adecuando a eso, acostumbrando a eso, ¿no? Ujú. Entonces, indudablemente que se dieron cuenta de este mal, ¿no es cierto? Que no se debería dar amnistía a nadie, ¿no es cierto? Para que, al contrario, ¿no? Obligar a que todos tributen para que eso vaya en retribución de ellos mismos, ¿no? Aunque muchas veces, mira, vemos el caso de tantos alcaldes corruptos, ¿no es cierto?, que han hecho malversación de fondos, ¿no es cierto?, y eso trae como consecuencia que la población no quiera tributar, ¿no? Efectivamente. Es parte también de la cultura tributaria. Sobre el caso tributario municipal, te voy a invitar una próxima oportunidad, por favor, Elio, para que nos ilustres sobre esto, porque justo ahora que se vienen las elecciones municipales, mucha gente pues está viendo el tema tributario, el tema de pago, vienen las amnistías, las tradicionales, para algunos que quieren reelegirse de alguna manera bastante sospechosa, pero vamos a ver. Te agradezco, Elio, tu presencia, estamos ya terminando el programa y por habernos un poco ilustrado respecto de cómo se está manejando el tema de la contribución, no solamente en las empresas, sino a nivel nacional por parte del Estado, del gobierno central en este caso. Muchas gracias y con el público estamos para la próxima semana, como todos los lunes, a partir de las 4:30 de la tarde, aquí en Radio Moderna, Radio Papá, siempre con la verdad. Muchas gracias, buenas tardes.